Bienvenidos a este intrigante vídeo sobre el iceberg de anomalías geográficas. En el vasto lienzo de nuestro planeta, existen lugares donde la geografía toma un giro inesperado, desafiando las convenciones y sorprendiendo a los amantes y curiosos de la geografía, un enigma que desafía nuestra comprensión de la Tierra que habitamos. En este iceberg, veremos algunos datos curiosos y extraños de la geografía en general. Créditos a quien correspondan y sin más introducción, empecemos. Mónaco. Mónaco, oficialmente conocido como el Principado de Mónaco, es un país soberano situado en Europa Occidental. Es un estado de derecho que sigue una forma de gobierno de monarquía constitucional. Mónaco es uno de los 6 microestados europeos y es el segundo país más pequeño del mundo en superficie, después del estado de la Ciudad del Vaticano. Sin embargo, es el país con mayor densidad de población. Lo interesante de Mónaco es su tamaño, ya que prácticamente está casi aplastado por Francia. Una de las características distintivas de Mónaco es su sistema fiscal único. El Principado no cobra impuestos sobre la renta a sus residentes, lo que lo convierte en un destino atractivo para personas con altos ingresos. Singapur. Singapur, oficialmente conocida como la República de Singapur, es un país soberano insular ubicado en Asia. Se compone de 63 islas y sigue un sistema de gobierno de república parlamentaria. Con una superficie de 733,1 kilómetros, es el país más pequeño del sudeste asiático. Sin embargo, su territorio ha ido creciendo constantemente debido a la recuperación de tierras al mar. Singapur es una de las principales ciudades globales y un centro neurálgico del comercio mundial. Cuenta con un importante centro financiero y uno de los puertos más activos en términos de comercio de mercancías. Singapur, al igual que Mónaco, es un país muy pequeño, difícil de ubicarlo en un mapa a simple vista, además de igual forma de tener un increíble desarrollo y mucha densidad poblacional. Hong Kong. Hong Kong, oficialmente llamado Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China, es una de las 2 regiones administrativas especiales de China, junto con Macao. Se encuentra ubicado en Asia Oriental, rodeado por el Mar de la China Meridional en el sur y por China continental en el norte. Tiene una superficie total de 1.104,4 kilómetros, que incluye la isla de Hong Kong, Kowloon y los nuevos territorios. A diferencia de China, Hong Kong tiene un sistema político que incorpora la separación de poderes y está encabezado por un jefe ejecutivo elegido por el Comité Electoral y designado por el Consejo de Estado de la República Popular China. Su economía se basa en un sistema de libre mercado y se centra principalmente en el sector de servicios. Hong Kong también alberga una de las bolsas de valores más grandes del mundo en términos de capitalización de mercado. Hong Kong no es un país como tal, pero tiene cierta autonomía con libertades económicas y sociales que no hay en China continental. Posiblemente, en un futuro cambie la situación. Israel y Palestina. Palestina es un estado con reconocimiento limitado ubicado en el levante mediterráneo, compuesto por las regiones de Cisjordania y la Franja de Gaza. Limita con Israel, Jordania, Egipto y la ribera sudoriental del mar Mediterráneo. Fue proclamado en Argel en 1988 por la ONU, aunque en ese momento no tenía control sobre ningún territorio y era un gobierno en el exilio. Actualmente, el territorio reclamado por Palestina está ocupado por Israel. Reivindica los territorios palestinos definidos antes de la guerra de 1967 y ha designado a Jerusalén Este como su capital. En 1994 se estableció la Autoridad Nacional Palestina como entidad administrativa transitoria. Palestina ha obtenido reconocimientos simbólicos, como el de la UNESCO y el Parlamento Europeo, pero el reconocimiento efectivo depende de los gobiernos individuales de los Estados miembros. Hasta ahora, 139 países reconocen a Palestina como un Estado soberano. Israel es un país soberano ubicado en Oriente Próximo, en la ribera sudoriental del mar Mediterráneo. Limita con el Líbano, Siria, Jordania, Cisjordania, el Mar Muerto, la Franja de Gaza, la península del Sinaí y el Golfo de Aqaba. Con una población de casi 9 millones de habitantes, Israel es el único estado judío del mundo y acoge a diversos grupos religiosos y étnicos. La capital es Jerusalén, aunque su reconocimiento internacional es limitado, mientras que Teléfono Aviv Yafo es el centro económico y financiero.
En 1947, las Naciones Unidas aprobaron la partición de Palestina en 2 estados, uno judío y uno árabe, y el 14 de mayo de 1948, Israel declaró su independencia. Desde entonces, ha estado en conflicto con sus vecinos árabes, pero ha firmado tratados de paz con Egipto y Jordania. Se han hecho esfuerzos para alcanzar un acuerdo con la Autoridad Nacional Palestina. Irlanda del Norte. Irlanda del Norte es una de las 4 naciones constitutivas del Reino Unido, ubicada en el noreste de la isla de Irlanda. Limita al sur y oeste con la República de Irlanda, al norte con el Canal del Norte y al este con el Mar de Irlanda. Tiene una superficie de 14,130 kilómetros y una población estimada de 1,8 millones. La capital y ciudad más poblada es Belfast. Fue fundada en 1921 como resultado de la partición de Irlanda en 2 entidades: Irlanda del Norte e Irlanda del Sur. Irlanda del Norte está compuesta por 6 condados que forman la mayoría de la provincia histórica del Ulster. Tras la creación del Estado Libre Irlandés en el sur, Irlanda del Norte expresó su deseo de permanecer bajo soberanía británica. A pesar que ya pasaron más de 100 años de la independencia, aún existe ese pequeño conflicto. Alaska. Alaska es uno de los 50 estados que conforman los Estados Unidos. Está ubicado en el extremo noroeste de América del Norte, limitando al norte con el Océano Ártico, al este con Canadá, al sur con el Océano Pacífico y al oeste con el Mar de Bering. Es el estado más extenso de los Estados Unidos y el 7º más grande del mundo. A pesar de su gran tamaño, tiene una baja densidad de población, siendo el 4º estado menos poblado del país. Estados Unidos compró Alaska al Imperio Ruso en 1867. Durante las primeras décadas del siglo XX, se realizaron esfuerzos para mejorar las comunicaciones y promover la colonización del territorio. La Segunda Guerra Mundial y las batallas navales en las Islas Aleutianas cambiaron la política de los Estados Unidos en relación a Alaska. En 1959, Alaska se convirtió en el estado número 49 de los Estados Unidos. Ciudad del Vaticano. La Ciudad del Vaticano, oficialmente Estado de la Ciudad del Vaticano, es un estado soberano situado dentro de la ciudad de Roma, Italia. Es el estado más pequeño del mundo en términos de extensión y población. Su forma de gobierno es una teocracia organizada como una monarquía absoluta. La Ciudad del Vaticano se estableció como Estado independiente en 1929, después de la firma de los Pactos de Letrán entre la Santa Sede y el Reino de Italia. La Ciudad del Vaticano alberga a la Santa Sede, máxima institución de la Iglesia Católica. Aunque los términos Ciudad del Vaticano y Santa Sede se utilizan a menudo indistintamente, el primero se refiere al territorio y la ciudad, mientras que el segundo se refiere a la institución que dirige la Iglesia y tiene personalidad jurídica propia. La Santa Sede es la entidad que mantiene relaciones diplomáticas con otros países. El Papa de la Iglesia Católica es la máxima autoridad y jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, y delega las funciones de gobierno en el Secretario de Estado. Bahía de Guantánamo. La Bahía de Guantánamo es una bahía en la provincia de Guantánamo, en el extremo sureste de Cuba. Es el puerto más grande en el lado sur de la isla y está rodeada por colinas empinadas que crean un enclave separado de su zona de influencia inmediata. En 1903, bajo el Tratado Cubano-Estadounidense, Estados Unidos asumió el control territorial sobre la porción sur de la Bahía de Guantánamo. Estados Unidos ejerce jurisdicción y control sobre esta área, pero reconoce que Cuba conserva la soberanía definitiva. El gobierno cubano actual considera la presencia de Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo como ilegal, argumentando que el tratado fue obtenido bajo amenaza de fuerza y viola el derecho internacional. Algunos juristas opinan que el contrato de arrendamiento podría ser anulable. En la Bahía de Guantánamo se encuentra el campo de detención de Guantánamo, bajo control estadounidense. Durante la Guerra Fría, la Bahía de Guantánamo fue un punto de tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En 1961, se llevó a cabo la fracasada invasión de Bahía de Cochinos en la cercana Bahía de Cochinos, que aumentó las tensiones entre ambos países. Área de Seguridad Compartida de Corea. El Área de Seguridad Compartida, Joint Security Area OJSA, es el único lugar en la zona desmilitarizada de Corea donde las fuerzas militares de Corea del Norte y Estados Unidos tienen contacto directo.
Se utiliza para mantener contactos diplomáticos entre las dos Coreas, representada por Corea del Sur en nombre de Estados Unidos, y también fue el lugar de negociaciones militares entre el Comando de las Naciones Unidas y Corea del Norte hasta 1991. El GSA es un lugar de importancia histórica y simbólica en el contexto de las relaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur, así como entre Corea del Norte y Estados Unidos. Kosovo. Kosovo, oficialmente conocido como República de Kosovo, es un estado con reconocimiento limitado ubicado en la península balcánica en el sureste de Europa. Se declaró independiente de Serbia el 17 de febrero de 2008. El reconocimiento internacional de la independencia de Kosovo es motivo de controversia. El gobierno de Kosovo, en el cual la etnia albanesa es predominante, declaró unilateralmente su independencia con el respaldo de Estados Unidos y la mayoría de los países de la Unión Europea. Sin embargo, Serbia todavía considera a Kosovo y Metohija como una región autónoma dentro de su territorio, en conformidad con su constitución y la resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Kosovo proclamó su soberanía como república, pero la parte norte de Kosovo, habitada principalmente por serbios, es administrada autónomamente con la coordinación de la Asamblea Comunitaria de Kosovo y Metohija, un organismo no reconocido por el gobierno kosovar. Fronteras de Chipre. Chipre, oficialmente conocido como la República de Chipre, es un país insular en el Mediterráneo Oriental y miembro de la Unión Europea. Su forma de gobierno es una república presidencialista y su capital es Nicosia. La isla de Chipre se encuentra geográficamente en el suroeste de Asia, pero políticamente se considera parte de Europa. Aunque es reconocido internacionalmente como un estado, solo controla 2/3 de la isla. El tercio restante, norte de la isla, está ocupado por Turquía desde 1974, estableciendo la República Turca del Norte de Chipre, que solo es reconocida por Turquía. Además, en la isla se encuentran las bases militares británicas de Akrotiri y de Kelia. Contiene una frontera bastante extraña entre Chipre y Turquía, además que la ONU y Reino Unido están presentes en la isla. Crimea. Crimea es una península ubicada en la costa norte del Mar Negro, en el este de Europa. Es un territorio disputado entre Rusia y Ucrania. El Imperio ruso conquistó Crimea en 1774 y la incorporó a su territorio. Durante la era soviética, la administración de la península pasó de Rusia a Ucrania, y después de la disolución de la Unión Soviética, Crimea se mantuvo dentro de la Ucrania independiente como una república autónoma. Sin embargo, en 2014, después de la revolución ucraniana, Crimea se anexó a Rusia, lo que provocó una disputa de soberanía entre ambos países. En la actualidad, Crimea está bajo el control de Rusia y se ha organizado en dos sujetos federales: la República de Crimea y la Ciudad Federal de Sebastopol. Ucrania mantiene un control efectivo limitado sobre una parte del territorio, pero considera a Crimea como parte integral de su territorio. Gibraltar. Gibraltar es un territorio británico de ultramar ubicado en una pequeña península en el extremo sur de la península ibérica. Hace frontera terrestre con España, que reclama su soberanía. Según la ONU, Gibraltar es considerado un territorio no autónomo y está bajo la supervisión del Comité Especial de Descolonización, al igual que otros 16 casos. De acuerdo con el Tratado de Utrecht, firmado en 1713, Gibraltar es propiedad de la corona británica en territorio de jurisdicción española. Según el tratado, si el Reino Unido renunciara, vendiera o enajenara de alguna manera la propiedad de Gibraltar, debería ofrecerla primero a España. Sin embargo, España considera que el istmo entre el Peñón de Gibraltar y las fortificaciones españolas está ocupado ilegalmente. Gibraltar está situado en el extremo meridional de la península ibérica, al este de la bahía de Algeciras. En 1704, fue tomada por una escuadra anglo-holandesa durante la Guerra de Sucesión Española, y al término de la guerra, el Tratado de Utrecht de 1713 estableció su estatus actual. Desde entonces, la política de Gibraltar ha sido objeto de controversia en las relaciones entre España y el Reino Unido. Bir Tawil. Bir Tawil es un área de 2060 kilómetros a lo largo de la frontera entre Egipto y Sudán que no pertenece ni está reclamada por ningún país, siendo considerada terra nullius.
Egipto afirma que según la frontera original de 1899, el Triángulo de Al-Aib se encuentra dentro de su territorio y Bir Tawil en territorio sudanés. Por otro lado, Sudán afirma que según la frontera administrativa de 1902, Al-Aib es territorio sudanés y el área de Bir Tawil se encuentra dentro de Egipto. Como resultado, ambas naciones reclaman el Triángulo de Al-Aib como suyo, pero ninguna reclama Bir Tawil. Este es el único territorio en el planeta, excepto la Tierra de Marie Byrd en la Antártida, que no pertenece ni es reclamado por ningún país. Además, sería difícil que otro estado lo reclame, ya que sus fronteras están solo entre Egipto y Sudán. Kaliningrado. Kaliningrado, anteriormente conocida como Königsberg, es una ciudad portuaria ubicada en un enclave en la desembocadura del río Pregel en Europa Oriental. Tras su anexión por parte de Rusia en 1945, se convirtió en parte del Óblast de Kaliningrado. El óblast es una región aislada del resto de Rusia, con fronteras al norte y al este con Lituania y al sur con Polonia, ambos países miembros de la Unión Europea. La situación de Kaliningrado es muy similar a la de Alaska, solo que debido a las tensiones que hay entre Rusia y sus países vecinos o cercanos, lo colocan en una situación más crítica. Sáhara Occidental. El Sáhara Occidental es una región situada en el extremo occidental del desierto del Sáhara, en el norte de África, y se encuentra a orillas del Océano Atlántico. Es considerado uno de los 17 territorios no autónomos bajo la supervisión del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, con el objetivo de poner fin al colonialismo. El proceso de descolonización del Sáhara Occidental se interrumpió en 1976 cuando España abandonó la región, dejándola en manos de Marruecos y Mauritania, en contra del derecho internacional y mediante los Acuerdos de Madrid. Hasta ahora, esta república ha sido reconocida por 82 países, aunque 51 han congelado o cancelado sus relaciones con ella. En 1991, ambas partes acordaron un alto el fuego bajo los auspicios de la ONU para preparar la celebración de un referéndum de autodeterminación en el cual la población saharaui pudiera decidir su futuro. Macao. Macao, oficialmente conocida como la Región Administrativa Especial de Macao de la República Popular China, es una de las dos regiones administrativas especiales de China. Macao fue administrada por el Imperio Portugués desde mediados del siglo XVI hasta finales de 1999, convirtiéndose en la última colonia europea en Asia. A lo largo de los años, Portugal administró la ciudad bajo la autoridad y soberanía china hasta que en 1887 se convirtió en una colonia. La soberanía sobre Macao se transfirió a China el 20 de diciembre de 1999, poniendo fin a 442 años de presencia portuguesa en la ciudad. Bajo el principio de un país, dos sistemas, China es responsable de la defensa militar y los asuntos exteriores de Macao, mientras que la región mantiene su propio sistema legal, fuerza de seguridad pública, sistema monetario, política aduanera y política de inmigración. Ceuta y Melilla. Ceuta es una ciudad autónoma española ubicada en la península Tingitana, en la orilla africana del estrecho de Gibraltar. Limita con Marruecos al oeste y suroeste, y está bañada por el mar Mediterráneo. Ceuta se convirtió en ciudad autónoma en 1995, aunque la Constitución española de 1978 reconoce su derecho a convertirse en comunidad autónoma en la disposición transitoria quinta. Melilla es una ciudad autónoma española ubicada en el norte de África, en la frontera norte con Marruecos. Marruecos reclama a ambas ciudades como ciudades propias, sin embargo, España es quien gobierna y soberano de las ciudades. Svalbard. El archipiélago Svalbard es un grupo de islas ubicado en el mar glacial ártico, al norte del continente europeo. Forma parte del Reino de Noruega. En la isla de Spitsbergen se encuentra el Banco Mundial de Semillas de Svalbard, un almacén subterráneo que resguarda miles de semillas de plantas de cultivo de todo el mundo, en caso de que ocurra un apocalipsis. En la ciudad de Longyearbyen, está prohibido enterrar a los difuntos debido al permafrost, lo que preserva los virus. Por lo tanto, cuando alguien fallece en la ciudad, la opción es la cremación y el resguardo de las cenizas en el cementerio local. Península Superior. La península superior de Michigan, también conocida como Upper Peninsula, o Michigan Superior, es la península más septentrional de las dos grandes penínsulas que conforman el estado de Michigan en los Estados Unidos. La península está bastante cerca del país vecino de Canadá.
Baarle-Hertog. Baarle-Hertog es un municipio ubicado en la provincia belga de Amberes, que tiene fronteras complicadas con Baarle-Nassau en los Países Bajos. El municipio consta de 24 partes separadas de tierra, incluyendo 20 exclaves en los Países Bajos y 3 en la frontera belga neerlandesa. También hay 7 exclaves neerlandeses dentro de los exclaves belgas. Algunas casas en la zona están divididas entre los dos países, lo que ha llevado a acuerdos especiales, como cierres tempranos de restaurantes según las leyes neerlandesas. Esta situación única de Baarle-Nassau/Baarle-Hertog es uno de los pocos casos en el mundo de un meta-enclave, es decir, un enclave dentro de otro enclave. Bien rara la cosa, afortunadamente, las relaciones entre ambos países son muy buenas, y debido a que ambos son parte de la Unión Europea, las migraciones entre fronteras y fronteras no son problema. Transnistria. Transnistria, también conocida como la República Moldava Pridnestroviana, es un estado con reconocimiento limitado ubicado en Europa Oriental, entre el río Dniester y la frontera oriental de Moldavia con Ucrania. Declaró su independencia en 1990, lo que desencadenó la guerra de Transnistria hasta 1992. Aunque la República de Moldavia no reconoce su secesión y considera la región como parte de la región autónoma moldava. Aunque no es reconocida internacionalmente, Transnistria tiene una constitución, bandera, himno nacional y escudo. La mayoría de sus habitantes son ciudadanos moldavos, pero también hay ciudadanos rusos y ucranianos. Rusia mantiene tropas en la región, y se ha establecido una comisión de control conjunta entre Rusia, Moldavia y Transnistria para supervisar la seguridad en la zona desmilitarizada. En 2018, la Asamblea General de la ONU instó a Rusia a retirar sus fuerzas del territorio de Moldavia. En 2022, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa reconoció a Transnistria como un territorio ocupado por Rusia. Abjasia. Abjasia, autodenominada como la República de Abjasia, es un territorio ubicado en la vertiente suroccidental de la cordillera del Cáucaso, al noreste del Mar Negro. Declaró su independencia de facto en 1992, pero Georgia y la mayoría de la comunidad internacional la consideran una república autónoma dentro de Georgia. Rusia, Nicaragua, Venezuela, Nauru y Siria la reconocen como un estado independiente. Tras la disolución de la Unión Soviética, Abjasia se convirtió en una república autónoma dentro de Georgia, pero los conflictos étnicos llevaron a su declaración unilateral de independencia. Después de una guerra en 1992, se estableció un cese el fuego en 1994, y Abjasia se mantuvo como un estado de facto independiente sin reconocimiento internacional, con el respaldo de Rusia. En 2008, después de la guerra de Osetia del Sur, Rusia reconoció la independencia de Abjasia, seguido por otros países, mientras que Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN se opusieron a esta medida. Jammu y Cachemira. Jammu y Cachemira es una región administrada por India como territorio de la Unión. Se encuentra en la parte sur de la región más grande de Cachemira, la cual ha sido objeto de disputa entre India y Pakistán desde 1947, y entre India y China desde 1962. Está separada de los territorios administrados por Pakistán de Azad Cachemira y Gilgit-Baltistán por la línea de control. Jammu y Cachemira está al norte de los estados indios de Himachal Pradesh y Punjab, y al oeste de Ladakh, que también es administrado por India como territorio de la Unión. En 2019, se aprobó la Ley de Reorganización de Jammu y Cachemira, la cual dividió el antiguo estado de Jammu y Cachemira en dos territorios de la Unión: Jammu y Cachemira, y Ladakh. Esta ley entró en vigencia el 31 de octubre de 2019. Sealand. Sealand, también conocido como el Principado de Sealand, es una micronación autoproclamada con un gobierno de monarquía constitucional y parlamentaria. Reclama como su propio territorio la plataforma marina Rouse Tower, construida por la Royal Navy en 1942 y ubicada en el Mar del Norte, a 10 kilómetros de la costa de Suffolk, en el Reino Unido. Además, afirma tener aguas territoriales en un radio de 12 millas náuticas. La ocupación de Sealand comenzó cuando la familia y los asociados de Pai Roy Bates se establecieron en la plataforma y él se autoproclamó Príncipe Roy de Sealand. Normalmente, la población en Sealand no supera las 5 personas y el área habitable de la torre es de 550 metros cuadrados. Ningún país ha reconocido la soberanía ni legitimidad de Sealand.
A menudo se utiliza como un caso de estudio para examinar cómo se pueden aplicar los principios del derecho internacional a un territorio en disputa. Osetia del Sur. Osetia del Sur, oficialmente conocida como la República de Osetia del Sur, es un estado con reconocimiento limitado ubicado en el Cáucaso meridional. Durante la época del Imperio Ruso, este territorio fue anexado por Rusia y luego pasó a estar bajo el control de la Georgia soviética como el Óblast Autónomo de Osetia del Sur. Tras la disolución de la Unión Soviética, Georgia proclamó su independencia de Rusia el 9 de abril de 1991 y reclamó a Osetia del Sur y Abjasia como parte de su territorio. Sin embargo, tanto Osetia del Sur como Abjasia se negaron a permanecer dentro de Georgia, lo que llevó a un conflicto que se convirtió en una guerra secesionista. El 28 de noviembre de 1991, Osetia del Sur declaró formalmente su independencia unilateral y se convirtió en una república independiente de facto. Sin embargo, Georgia considera que Osetia del Sur sigue siendo parte de sus regiones tradicionales y la denomina Samachablo o región de Tzhimbal. Después de un período de disputas, en 2008 Georgia intentó recuperar los territorios rebeldes, lo que llevó a una guerra con Rusia. Durante el conflicto, Rusia reconoció oficialmente la independencia de Osetia del Sur, al igual que Abjasia. Algunos otros países, como Nauru, Nicaragua y Venezuela, también reconocieron su independencia. Sin embargo, esta acción no ha sido respaldada por la ONU y es rechazada por la Unión Europea y Estados Unidos. Punto Nemo. El polo de inaccesibilidad del Pacífico, también conocido como Punto Nemo, es el lugar más alejado de cualquier tierra firme en el Océano Pacífico. Se encuentra aproximadamente a 2.688 kilómetros de la Antártida y de varias islas oceánicas. Debido a su lejanía, aislamiento y condiciones inhóspitas, se considera territorio de alta mar y es conocido como el cementerio de naves espaciales. Este punto se caracteriza por tener el fondo del océano a unos 3.700 metros de profundidad. Además, es el lugar más alejado de cualquier línea de costa, superando en distancia al polo de inaccesibilidad de Eurasia. Esta medición se realiza utilizando la distancia sobre la superficie de un elipsoide terrestre de referencia y se toman en cuenta todas las islas permanentemente emergidas. En relación a este punto, en el verano de 1997 se detectó un sonido de ultra baja frecuencia llamado Blood por la NOAA estadounidense. Su origen desconocido generó intriga, pero en 2002 la NOAA concluyó que esos sonidos eran producidos por icebergs raspando el fondo oceánico en la región del Punto Nemo. Isla de los Faisanes. La isla de los Faisanes, ubicada cerca de la desembocadura del río Bidasoa, es un pequeño islote fluvial que comparten amistosamente España y Francia. Ambos países acordaron cuidar la isla durante 6 meses al año cada uno, y también tienen un día conmemorativo conjunto. Se trata del territorio en condominio más pequeño del mundo. Anteriormente, la isla formaba parte del municipio de Fuenterrabía en Guipúzcoa, pero actualmente está administrada por el Ayuntamiento de Irún desde que se separó de Fuenterrabía en 1766. Francia y España comparten la soberanía de la isla, y Francia se encarga de su administración durante los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero, mientras que España la controla en febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. Tierra de Marieville. La Tierra de Marieville es una región ubicada en la Antártida Occidental, al este de la barrera de hielo de Ross y del Mar de Ross, y al sur del Océano Pacífico. Se extiende hacia el este hasta una línea entre la cabecera de la barrera de hielo de Ross y la costa Ames, y su límite sur son las montañas transantárticas. Gran parte de la Tierra de Marieville, especialmente la parte al este de los 150° no ha sido reclamada por ninguna nación soberana debido a su lejanía. Es el mayor territorio terrestre no reclamado en la Tierra y se considera como terra nullius, tierra sin dueño, con una superficie de 1.610.000 kilómetros. Región del Darién. La región del Darién, también conocida como el Tapón del Darién, abarca la provincia panameña del Darién, varias comarcas indígenas en Panamá y el norte del departamento de Chocó en Colombia. Esta región histórica fue parte del territorio del Darién en la antigua República de la Nueva Granada. El Darién es una área selvática y pantanosa que se encuentra en el límite entre América Central, Panamá, y América del Sur, Colombia.
Históricamente, ha sido una barrera natural para la comunicación por carretera entre ambos subcontinentes. Debido a la falta de vías terrestres de transporte que atraviesen la zona, se le ha llamado el tapón del Darién. La carretera panamericana, que conecta muchos países de América, termina en el lado colombiano en un lugar llamado Lomas Aisladas y en el lado panameño en el pueblo de Yavisa. Canusa Street. Es una calle que separa Estados Unidos y Canadá. Su nombre Canusa proviene de la combinación de las iniciales de ambos países, Can de Canadá, y USA de Estados Unidos. Es la única calle que separa ambos países. Capital de Suiza. A pesar de que muchos creen que la ciudad más poblada de Suiza es la capital, no es así. Su capital es Berna, y contiene un estilo medieval pintoresco y apenas llega a los 130.000 habitantes. Kazungula. El puente Kazungula es un puente en ménsula que conecta Zambia con Botsuana. Recibe su nombre de las dos ciudades que se encuentran a cada lado del puente. Este puente se sitúa en uno de los puntos geográficos más interesantes del mundo, ya que casi forma un cuadrifinio, con solo 150 metros de frontera separando a Botsuana y Zambia. Desde el puente se pueden observar 4 países: Zambia, Zimbabue, Botsuana y Namibia, gracias a la franja de Caprivi, un saliente geográfico muy pronunciado. El puente presenta una curvatura para evitar pasar por Zimbabue y Namibia. Además, se encuentra cerca del Parque Natural de Chobe y de las Cataratas Victoria. En agosto de 2007, los gobiernos de Zambia y Botsuana decidieron construir este puente debido a la insuficiencia y obsolescencia de los servicios de ferry en la zona. La construcción estaba estimada en $259,3 millones e incluía la instalación de aduanas. El puente fue inaugurado en mayo de 2021. Islas Pitcairn. Las Islas Pitcairn, oficialmente conocidas como Territorio Británico de Ultramar de las Islas Pitcairn, Henderson, Ducie y Oeno, forman un archipiélago polinesio en Oceanía. Este archipiélago está compuesto por las Islas Pitcairn, Sandy, Oeno, Henderson y Ducie. Solo la isla Pitcairn está habitada. La capital de las islas es Adamstown, que también es el único asentamiento en la isla. Se encuentra en la parte centro-norte de la isla y es la capital oficial más pequeña del mundo. La isla de Pascua, Chile, se encuentra al este y Mangareva, Polinesia Francesa, al oeste, siendo los lugares más cercanos. Las Islas Pitcairn son un territorio británico de ultramar y la única colonia británica que queda en el Océano Pacífico. Forma parte de los 17 territorios no autónomos supervisados por el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, con el objetivo de eliminar el colonialismo. Estas islas son conocidas por ser el hogar de los descendientes de los amotinados del barco Bounty y los tahitianos que los acompañaron. Con solo 56 habitantes pertenecientes a 9 familias, las Islas Pitcairn también son famosas por ser el territorio administrativo menos poblado del mundo. No se considera una nación soberana. Volcán Taal. El volcán Taal es un volcán activo ubicado en la costa oeste de la isla de Luzón, en Filipinas. Se encuentra en Talisay y San Nicolás en Batangas y es parte de una isla en el lago Taal, que se encuentra dentro de una caldera formada por una erupción masiva anterior. El volcán ha entrado en erupción en 33 ocasiones desde 1572, causando pérdidas de vidas en las áreas pobladas que rodean el lago. Las erupciones de 1911 y 1965 resultaron en la muerte de 1.300 y 200 personas, respectivamente. Lo curioso de este volcán es que tiene varias islas y varios lagos. La explicación va así. Dentro del cráter del volcán hay un lago, que a su vez, tiene una pequeña isla. El volcán está en una isla que a su vez está en otro lago. El lago está en otra isla, y la isla está en pleno océano. Viendo el mapa es más fácil de entender. Bougainville. Bougainville es la isla más grande del archipiélago de las Islas Salomón y está administrativamente bajo el estado independiente de Papúa Nueva Guinea. Junto con la isla de Buka y las Islas Carteret, forma la región autónoma de Bougainville. Tiene una superficie de 9.318 kilómetros y una población de más de 234.000 habitantes según datos de 2011. La capital temporal es Buka, aunque las oficinas gubernamentales se trasladarán a Aragua después de su reconstrucción. En 1996 se iniciaron conversaciones que llevaron a una tregua en 1998 y posteriormente a un acuerdo de paz en 2001, respaldado por Australia.
El 27 de marzo de 2002 se estableció un estatuto de autonomía provisional. Después de 3 años de negociaciones, se llevaron a cabo elecciones y se estableció un estatuto definitivo que otorgaba amplia autonomía a la isla. Este estatuto entró en vigor el 15 de junio de 2005 y otorgaba el derecho a la autodeterminación en un plazo de entre 10 y 15 años. La bandera existente fue reconocida como la bandera del Estado autónomo. En noviembre y diciembre de 2019 se celebró un referéndum de independencia en el cual el 98% de los votantes se expresaron a favor de la independencia. Sin embargo, los resultados no son vinculantes y deben ser ratificados por el Parlamento Nacional. Las negociaciones entre el gobierno nacional y el gobierno local en 2021 indican que la fecha probable de independencia podría ser en 2027. Point Roberts. Point Roberts es un enclave no incorporado en el condado de Whatcom, estado de Washington, Estados Unidos. Aunque políticamente forma parte de los Estados Unidos, no está conectado físicamente al territorio continental del país. Para acceder a Point Roberts por tierra, es necesario atravesar territorio canadiense, mientras que también es posible llegar por avión, ferry o barco directamente. Isla de Hans. La isla Hans, también conocida como Hans, Le Hans, Tartupaluk o Hans Island, es una pequeña isla deshabitada ubicada en el centro del canal Kennedy, en el estrecho de Nares, que divide Canadá y Dinamarca. Se encuentra entre la isla de Ellesmere en Canadá y el norte de Groenlandia, conectando la bahía de Baffin con el mar de Lincoln. Hans Island es la más pequeña de las 3 islas del canal Kennedy, junto con la isla Franklin y la isla Crozier. Históricamente, la isla Hans fue objeto de disputa entre Canadá y Dinamarca, ya que ambos países buscaban asegurar el control del potencial paso del noroeste y los derechos de pesca en caso de que se abriera para la navegación. Sin embargo, el 14 de junio de 2022, se llegó a un acuerdo para dividir la isla aproximadamente a la mitad entre Dinamarca y Canadá. La parte canadiense pertenece a la región Qikiqtaaluk del territorio de Nunavut, mientras que la parte danesa está dentro del distrito de Qaanaaq del municipio de Avanaata en Groenlandia. Vennbahn. El Vennbahn, también conocido como Ferrocarril de Leno, es una antigua línea de ferrocarril construida en territorio alemán por los ferrocarriles estatales de Prusia. Sin embargo, actualmente todo su recorrido forma parte de Bélgica. Esto se debe a que, después de la Primera Guerra Mundial, el trazado y las instalaciones del ferrocarril se convirtieron en territorio belga provisional en 1919 y de manera permanente en 1922, según lo estipulado en el Tratado de Versalles. Esta situación ha creado 6 pequeños exclaves de Alemania en el lado occidental de la línea, de los cuales actualmente quedan 5. Además, el tratado también generó un pequeño contraenclave belga, una isla de tráfico dentro de una intersección de carreteras alemanas de 3 vías, que existió hasta 1949. En la actualidad, la ruta del Vennbahn se ha convertido en un sendero para ciclistas, ofreciendo una experiencia recreativa para quienes deseen recorrer su trayecto. Malabo. Malabo, anteriormente conocida como Santa Isabel, es la capital de Guinea Ecuatorial y de la provincia de Bioko Norte. Está ubicada en la costa norte de la isla de Bioko y cuenta con una población aproximada de 297.000 habitantes. Los idiomas oficiales de la ciudad y del país son el español, el francés y el portugués. Malabo es la ciudad más antigua de Guinea Ecuatorial y cuenta con una mezcla de arquitectura colonial y edificios modernos construidos después de la independencia. Las calles del centro tienen un diseño cuadrado y ofrecen zonas peatonales, mientras que la ciudad también cuenta con áreas verdes y de ocio. La combinación de influencias arquitectónicas occidentales y africanas crea una atmósfera única. La ciudad fue fundada por los británicos con el nombre de Port Clarence y posteriormente se llamó Santa Isabel durante la etapa española. En 1973, durante la presidencia de Francisco Macías Nguema y en los primeros años de independencia, adquirió su nombre actual, Malabo. Baikonur. Baikonur, conocida anteriormente como Leninsk, es una ciudad situada en la provincia de Kyzyl-Orda, Kazajistán. Administrada por Rusia y con un estatus especial, la ciudad está arrendada hasta el año 2050. Fue construida para albergar al personal del cosmódromo de Baikonur.
Durante el período de 1958 a 1995, la ciudad se denominó Leninsk, pero tras la caída de la Unión Soviética, se adoptó oficialmente el nombre de Baikonur a mediados de la década de 1990. Según el censo de 2013, la población actual de la ciudad es de aproximadamente 72,830 habitantes. El cosmódromo de Baikonur fue fundado el 12 de febrero de 1955. Originalmente, Baikonur era un pueblo minero ubicado a unos 300 kilómetros de la ciudad actual. El cosmódromo recibió este nombre para mantener en secreto su ubicación exacta. En realidad, se encuentra cerca del pueblo kazajo de Tiuratam. Frontera entre Bangladesh e India. La frontera entre Bangladesh y la India es una línea internacional conocida como la Frontera Internacional, y, por sus siglas en inglés, que separa a los dos países y divide 8 divisiones de Bangladesh y 5 estados de la India. La frontera entre Bangladesh e India tiene una longitud de 4.156 kilómetros, siendo la quinta frontera terrestre más larga del mundo. En la frontera entre India y Bangladesh en el estado indio de Bengala Occidental, existían enclaves o chimals, que eran áreas de tierra que pertenecían a uno de los países pero estaban completamente rodeadas por el territorio del otro país. Estos enclaves surgieron debido a un antiguo juego de cartas o ajedrez entre dos reyes regionales y se convirtieron en un problema complicado después de la partición de la India en 1947. Finalmente, en 2015, los dos países adoptaron una versión revisada del acuerdo y se llevó a cabo el intercambio de enclaves y posesiones adversas. En el territorio de Bangladesh había 111 enclaves indios, mientras que en el territorio de la India había 51 enclaves de Bangladesh. Como parte del acuerdo, se realizaron transferencias de tierras y los residentes de los enclaves tuvieron la opción de quedarse en su ubicación actual o mudarse al país de su elección. Rockall. Rockall es un pequeño peñón rocoso ubicado en el Océano Atlántico Norte, perteneciente a Escocia, en el Reino Unido. Aunque su tamaño es diminuto, su soberanía es disputada por Irlanda, Islandia y Dinamarca. El islote es cubierto frecuentemente por grandes olas durante las tormentas, especialmente en invierno. A pesar de no tener una zona económica exclusiva, el Reino Unido reivindica los recursos del lecho submarino alrededor de Rockall. Sin embargo, esta reclamación es disputada por Islandia, las Islas Feroe, pertenecientes a Dinamarca, e Irlanda. En 1997, Greenpeace ocupó el islote en protesta por la exploración de yacimientos petrolíferos por parte del Reino Unido. Durante ese tiempo, cambiaron el nombre del islote a Waveland y proclamaron su independencia como un nuevo estado. Aunque el gobierno británico permitió su permanencia en la roca, el experimento colapsó en 1999 debido a la falta de fondos. Durante ese periodo, Greenpeace ocupó el islote durante 42 días consecutivos, estableciendo el récord de permanencia en Rockall. El 8 de febrero de 2000, el barco oceanográfico RRS Discovery registró una ola de 29,1 metros cerca de Rockall, la mayor ola medida a ese momento. Este evento ocurrió durante un fuerte temporal con vientos de gran intensidad y olas de altura considerable. Islas Spratly. Las Islas Spratly son un archipiélago ubicado en el mar de la China Meridional, entre Filipinas y Vietnam. Consisten en un grupo de alrededor de 100 arrecifes e islotes que se encuentran rodeados de ricos bancos de pesca, así como de yacimientos de gas natural y petróleo. Estas islas son conocidas por ser objeto de disputa territorial entre varios países debido al conflicto en el mar de la China Meridional. China continental, Taiwán y Vietnam reclaman la totalidad del archipiélago, mientras que Malasia y Filipinas reclaman parte de él. Estas 5 naciones han ocupado militarmente diversas islas como una muestra de su soberanía en la zona. Brunei también ha ocupado algunos arrecifes en el sur del archipiélago, pero no ha presentado una reclamación formal sobre ellos. La disputa por las Islas Spratly ha generado tensiones regionales y ha sido objeto de negociaciones y conflictos diplomáticos entre los países involucrados. Samoa se salta un día. Samoa, una nación en el sur del Océano Pacífico, ha decidido saltar la línea internacional de cambio de fecha hacia el oeste para ajustarse a sus socios comerciales en la región. A medianoche del jueves 29 de diciembre de 2011, el tiempo en Samoa avanzará al 31 de diciembre, omitiendo por completo el viernes 30 de diciembre.
Este cambio se produce después de 119 años en los que Samoa se alineó con la zona horaria de la Samoa estadounidense y Estados Unidos para facilitar el comercio con California. Sin embargo, esta configuración horaria ha causado problemas recientes, ya que deja a Samoa casi un día completo detrás de importantes socios comerciales como Australia y Nueva Zelanda. Isla Bouvet. La isla Bouvet, también conocida como Bouvetia, es una isla subantártica volcánica ubicada en el Océano Atlántico Sur. Es una isla deshabitada y está casi completamente cubierta de glaciares. Se encuentra a unos 1,750 kilómetros al norte de la Antártida, a 1,900 kilómetros al este de las Islas Sandwich del Sur y a 2,520 kilómetros al suroeste del Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica, lo que la convierte en la isla deshabitada más remota del planeta. La isla Bouvet es un territorio dependiente de Noruega. Aunque el Reino Unido reclamó el territorio de la isla en 1825, la primera expedición prolongada en la isla fue en 1927 por parte de la tripulación del Norvegia, un barco noruego. El capitán de la nave, Lars Christiansen, reclamó la isla como territorio noruego basándose en esta expedición. Posteriormente, en 1927, Noruega anexó la isla y la proclamó oficialmente como territorio noruego en 1928. El Reino Unido reconoció la reclamación noruega al año siguiente. La isla Bouvet se convirtió en una dependencia del Reino de Noruega en 1930. La isla Bouvet es el punto de tierra firme más aislado del planeta, ya que no hay tierra ni islas en un radio de 1,750 kilómetros alrededor de ella. Las tierras habitadas más cercanas son Tristán de Acuña, un archipiélago británico a 2,270 kilómetros de distancia, y Ciudad del Cabo, ubicada a 2,525 kilómetros de distancia. Peñón de Vélez de la Gomera. Vélez de la Gomera es un peñón español ubicado en el norte de África. Se encuentra a 126 kilómetros al oeste de Melilla y a 117 kilómetros al sureste de Ceuta. Tiene una extensión de aproximadamente 19,000 m y alcanza una altitud máxima de 87 metros. Originalmente era una isla rocosa, pero un terremoto en 1930 lo conectó con el continente a través de un estrecho istmo de arena, que actúa como frontera con Marruecos. El Peñón de Vélez de la Gomera está bajo la autoridad de la Capitanía Marítima de Melilla y está permanentemente ocupado por tropas del Grupo de Regulares N-52 del Ejército de Tierra Español. La frontera entre España y Marruecos a través de Vélez de la Gomera, inicialmente concebida como una línea de fondeo, es la sección de frontera más pequeña del mundo, con apenas 85 metros de longitud. Liberland. Liberland es una micronación ubicada en la península de los Balcanes, en la orilla occidental del río Danubio, en la frontera entre Croacia y Serbia. Fue proclamada el 13 de abril de 2015 por Vijeljka. La creación de Liberland se atribuye a la disputa territorial entre Serbia y Croacia. El territorio de Liberland es objeto de controversia entre Serbia y Croacia. Croacia, que actualmente administra el área, ha expresado que la soberanía sobre Liberland debe ser otorgada solo a Croacia o a Serbia a través de un arbitraje internacional. Croacia ha bloqueado el acceso a Liberland desde mayo de 2015 y ha detenido a Vijeljka en varias ocasiones. Aunque Liberland tiene un reconocimiento internacional limitado, la República de Somalilandia fue el primer país en reconocer su soberanía estatal. A pesar de los intentos de Liberland de establecer acuerdos y relaciones con otros países, su reconocimiento y estatus como Estado soberano siguen siendo controvertidos. En noviembre de 2022, la ciudad colombiana de Manizales suscribió un convenio con Liberland para la enseñanza de inglés, pero el convenio fue revocado cuando se descubrió que Liberland no era un estado soberano reconocido. Isla Pasaporte. Es una isla artificial ubicada entre Bahrein y Arabia Saudita. Tiene una longitud de 2,5 kilómetros y se utiliza como parte del puente que conecta la parte continental de Arabia Saudita con la isla principal de Bahrein. En la isla se encuentran edificios de la Autoridad de la Calzada del Rey Fahd y otras entidades gubernamentales, así como 2 mezquitas, 2 torres de la Guardia Costera y 2 torres de restaurantes de 65 metros de altura. La estación fronteriza también cuenta con paisajismo y servicios de carretera.
La isla está habitada por el personal de la Autoridad de la Calzada del Rey Fahd y está administrativamente dividida entre la Gobernación del Norte en Bahrein y la Provincia del Este en Arabia Saudita. Campione d'Italia. Campione d'Italia es un municipio italiano situado en la provincia de Como, en la región de Lombardía. Se encuentra en la orilla del lago de Lugano. El territorio de Campione es un pequeño enclave italiano en Suiza, con una superficie de solo 2,6 kilómetros, 0,9 kilómetros de tierra firme y 1,7 kilómetros de aguas territoriales. Está rodeado por el cantón de Tesino y está separado del resto de Italia por una estrecha franja de terreno que pertenece a la comuna suiza de Arogno. Esta situación se remonta a 1798, cuando Tesino decidió unirse a Suiza, mientras que los habitantes de Campione decidieron seguir formando parte de Lombardía, que en ese momento se había convertido en la República Cisalpina bajo el gobierno de Napoleón. Posteriormente, en 1871, cuando Italia se unificó, Campione decidió formar parte del país. El título de Italia se añadió al nombre del municipio en 1933. El pueblo es famoso por albergar un casino reconocido establecido antes de la Segunda Guerra Mundial, que opera bajo normas menos estrictas que las de Italia y Suiza. Zona de la Muerte. La Zona de la Muerte de Yellowstone es una sección del Parque Nacional Yellowstone en Idaho, Estados Unidos, donde se plantea que existe una laguna jurídica en la Constitución que permitiría a un delincuente escapar impune de cualquier crimen, incluyendo el asesinato. Esta situación se debe a que el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Wyoming, el único tribunal de distrito con jurisdicción sobre el parque, normalmente lleva a cabo juicios en Cheyenne, Wyoming, pero la sexta enmienda establece que los jurados deben estar compuestos por residentes del área donde se cometió el delito. Dado que la parte de Idaho del parque no tiene juzgados ni población, no se podría formar un jurado ni celebrar un juicio en esa área, lo que implica que un acusado no podría ser juzgado ni castigado legalmente. Este fenómeno fue descubierto por el profesor de Derecho Brian C. Kalb, quien plasmó sus hallazgos en un ensayo titulado El crimen perfecto con la intención de llamar la atención del gobierno sobre esta laguna jurídica. Isla Market. Market es una pequeña isla en el mar Báltico que se comparte entre Finlandia y Suecia. Es una isla rocosa con un único faro que funciona de manera automática. La isla forma parte de una zona Ramsar llamada Archipiélago de Signilskmrke debido a su abundante vida marina, incluyendo aves y focas. Se cree que la isla emergió durante el siglo XVI debido al rebote isostático. Desde 1809, la isla ha sido compartida entre Suecia y el Imperio Ruso, con una frontera que atraviesa la isla de costa a costa. Esto la convierte en candidata a ser la isla más pequeña del mundo separada por una frontera terrestre internacional. Debido al peligro que representa el arrecife para la navegación, se construyó un faro en la supuesta zona finlandesa, pero en una revisión de la frontera se descubrió que en realidad estaba en la zona sueca. Por lo tanto, se modificó la frontera para reflejar esta situación. Desde que el faro se automatizó en 1977, Market se encuentra deshabitada, aunque se ha iniciado un proceso de restauración de los edificios en la isla, lo que podría atraer a un número creciente de turistas interesados en su vida silvestre. Cayo Ernest Taelman. Cayo Largo del Sur, también conocido como Cayo Ernesto Taelman o Cayo Blanco del Sur, es una isla en el Mar Caribe situada en el Golfo de Cazones. La isla no tiene asentamientos permanentes, solo una población flotante de turistas y trabajadores de la industria hotelera. Es el principal destino turístico en la zona sur de Cuba y alberga hábitats para iguanas y diversas aves. En 1972, durante una visita oficial de Erich Honecker, Fidel Castro otorgó la isla a Alemania Oriental como un gesto de amistad y solidaridad. Este intercambio también incluyó un acuerdo económico en el que Cuba recibió el 6% de la cuota del mercado mundial de azúcar refinado que pertenecía a la empresa estatal de Alemania Oriental, Northern Zuckerberg. A pesar del colapso del bloque del Este, Cuba continuó beneficiándose de esta cuota, lo que le permitió ofrecer azúcar al mercado europeo. Plymouth, Montserrat. Plymouth es la antigua capital de Montserrat, un territorio británico de ultramar. Sin embargo, la ciudad fue evacuada en 1995 debido a la erupción del volcán Soufriere Illes, que resultó en su abandono permanente en 1997. La erupción generó flujos piroclásticos y lahares que quemaron y enterraron gran parte de la ciudad.
A pesar de ser una ciudad fantasma, Plymouth sigue siendo la capital oficial de Montserrat. Desde julio de 1995, las erupciones volcánicas causaron daños significativos en el sur de Montserrat, incluida Plymouth. La ciudad estuvo en grave peligro y los residentes fueron evacuados en varias ocasiones. En agosto de 1997, una serie de erupciones masivas destruyeron aproximadamente el 80% de la ciudad, dejándola enterrada bajo metros de ceniza y materiales volcánicos. Debido a la peligrosidad de la zona sur de la isla, el gobierno de Montserrat trasladó su sede a la ciudad de Brades, en el norte. Plymouth fue declarada zona de exclusión y la mitad sur de la isla se vio afectada por la actividad volcánica continua. Actualmente, se está construyendo un nuevo puerto y capital en Little Bay, en la costa noroeste de la isla, para reemplazar a Plymouth. Sin embargo, Plymouth sigue siendo un recordatorio de la devastación causada por la erupción volcánica en Montserrat. Abyei. Abyei es un área de aproximadamente 10.000 kilómetros ubicada entre Sudán y Sudán del Sur. Tiene un estatus administrativo especial según el Protocolo de 2004 sobre la resolución del conflicto de Abyei en el Acuerdo General de Paz, que puso fin a la Segunda Guerra Civil Sudanesa. Anteriormente formaba parte del distrito de Abyei en el estado de Kordofán del Oeste. El protocolo define el territorio como el área que incluye las 9 jefaturas Ngo-Dinka que fueron transferidas a Kordofán en 1905. Sin embargo, debido a disputas y violencia que amenazaron el acuerdo de paz, se llevó a cabo un proceso de arbitraje internacional en 2009 para redibujar las fronteras de Abyei. Abyei es una de las 3 regiones, junto con los montes Nuba y el estado de Nilo Azul, que tienen la opción de unirse a Sudán del Sur según los tratados de paz entre el gobierno de Sudán y el de Sudán del Sur. Parque Amazónico de Guayana. El Parque Amazónico de Guayana es un parque nacional ubicado en la Guayana Francesa, creado con el propósito de preservar la selva amazónica. Es el parque más grande de la Unión Europea y uno de los parques nacionales más grandes del mundo. El acceso al parque solo es posible mediante avión o barco, no desde la costa. El área protegida abarca 20,300 kilómetros en la zona central, con una protección total, y 13,600 kilómetros en el área de protección secundaria. En total, se protege un área de 33,900 kilómetros de bosque tropical. Tumba de Solimanes Shah. La tumba de Solimanes Shah es un mausoleo que se cree contiene las reliquias de Solimanes Shah, abuelo del fundador del Imperio Otomano. La tumba ha tenido 3 ubicaciones desde 1236, todas en Siria. Bajo el Tratado de Lausana en 1923, el sitio de la tumba quedó bajo la propiedad de Turquía. En 1973, debido a una inundación, la tumba fue trasladada al norte, cerca del río Éufrates, en un acuerdo entre Turquía y Siria. En 2015, durante la Guerra Civil Siria, Turquía movió unilateralmente la tumba a un nuevo sitio cerca de la frontera turca. El gobierno turco afirmó que la reubicación era temporal y no afectaba el estatus del sitio de la tumba. Sin embargo, el gobierno sirio consideró que esta acción violaba el Tratado de Ankara. El mausoleo es considerado territorio turco, y Turquía tiene derechos de tránsito y la capacidad de realizar reparaciones en el lugar. Sin embargo, no ha habido un respaldo público por parte de otros países hacia la posición de Turquía. La disputa sobre la ubicación y el estatus de la tumba de Solimanes Shah continúa entre Turquía y Siria. Cabinda. Cabinda, también conocida como Congo portugués y localmente como Chihuahua, es una provincia de Angola que se encuentra separada del resto del país por la República Democrática del Congo. Es un exclave angoleño rodeado por el este y el sur por la República Democrática del Congo, al norte por la República del Congo y al oeste por el Océano Atlántico. En 2006, tenía una población estimada de 264,584 habitantes y abarca un área de 7,270 kilómetros. Algunos grupos en Cabinda han buscado la independencia de este exclave bajo el nombre de República de Cabinda, argumentando que la provincia no recibe suficiente atención a pesar de ser rica en petróleo. Cabinda es un territorio angoleño que tiene fronteras con la República del Congo al norte, la República Democrática del Congo al este y al sur, y el Océano Atlántico al oeste. Bota de Saxe. Saxe-Bot es un área en forma de bota ubicada en el territorio ruso, cerca de la frontera con Estonia.
Tiene una extensión de 115 hectáreas y se encuentra atravesada por la carretera número 178, que conecta los pueblos estonios de Utepis-Sniti, en la parroquia de Setomaa. La frontera actual entre Estonia y Rusia en Setomaa se estableció en 1944, cuando la mayor parte del territorio del condado estonio de Petseri fue transferido a la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Durante la era soviética, esta área fue el límite entre dos repúblicas constituyentes de la Unión Soviética. Desde que Estonia recuperó su independencia en 1991, esta frontera se ha convertido en la frontera internacional entre los dos países. La carretera que atraviesa Saat-Sebot permite a los ciudadanos estonios en vehículos motorizados pasar por la parte rusa sin someterse a controles fronterizos ni necesitar una visa, siempre y cuando no se detengan hasta que regresen al territorio estonio. Sin embargo, está prohibido bajarse del vehículo o caminar en el área. En el futuro, según un tratado fronterizo entre Estonia y Rusia que aún no ha sido ratificado, se planea rectificar la forma de la bota y eliminar esta peculiaridad fronteriza. Se acordó que el área de la bota sería transferida a Estonia a cambio de otras parcelas de tierra. Sin embargo, hasta la fecha, el tratado no se ha implementado y la bota de Saat-Sebot sigue existiendo. Neum. Neum es una localidad costera y la capital del municipio homónimo en Bosnia y Herzegovina. Tiene una población de aproximadamente 5.000 habitantes y una capacidad hotelera para albergar a unos 5.000 turistas. El turismo es la actividad más importante en Neum. Es el único pueblo costero de Bosnia y Herzegovina y el único acceso del país al mar Adriático. Sin embargo, no tiene control sobre el mar y no puede construir un puerto. La carretera costera que conecta Dubrovnik con el resto de Croacia pasa por Neum, interrumpiendo el litoral meridional croata. Sin embargo, en julio de 2022 se inauguró el puente de Pelješac, que ofrece una alternativa para evitar cruzar territorio bosnio. Históricamente, Neum ha sido disputado por la República de Ragusa y la República de Venecia debido a su importancia estratégica en el control del Mediterráneo. En el pasado, la República de Ragusa hizo un pacto con el Imperio Otomano para proteger el acceso costero de Neum frente a los venecianos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Neum y toda Bosnia y Herzegovina fueron anexadas por el Estado independiente de Croacia, pero después del conflicto volvieron a ser parte de Bosnia y Herzegovina. En los años siguientes, experimentó un intenso desarrollo urbano. En 1991, antes del estallido de la Guerra de Bosnia, se produjeron combates en la región de Ravno, que pertenece al municipio de Neum. Posteriormente, en 1996, la mayoría del municipio de Neum se convirtió en parte del cantón de Neretva, y en 1998 se tomó una decisión similar con respecto a Ravno. Isla Calero. La isla Calero es una isla continental ubicada en el extremo noreste de Costa Rica. Limita al norte con la isla Portillos, al oeste y suroeste con los ríos San Juan y Colorado, al sur con el Caño Bravo del río Colorado y al este con el Mar Caribe. Tiene una superficie de 15,160 hectáreas y forma parte del Refugio Nacional de Fauna Silvestre Barra del Colorado. En noviembre de 2010, surgió un conflicto diplomático entre Costa Rica y Nicaragua debido a las denuncias de Costa Rica sobre la invasión militar de la isla Portillos, que está cerca de la isla Calero, por parte del ejército nicaragüense. Nicaragua argumentó que estaban llevando a cabo trabajos de dragado en el río San Juan y que la isla se encontraba dentro de su territorio. Hubo controversia sobre la demarcación de la frontera en servicios de mapas como Google Maps. La disputa se llevó a la Corte Internacional de Justicia, CIJ, y en 2013, la CIJ dictó medidas cautelares que ordenaban a Nicaragua detener el dragado en la zona disputada, reparar el daño causado y retirar todo el personal militar y civil del lugar. Nicaragua aceptó acatar estas medidas. Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh es un estado en la República de la India, con su capital en Itanagar. Está ubicado en el noreste del país y limita al norte con la República Popular China, al sur con Birmania y Assam, al sureste con Nagaland y al oeste con Bután. Con una población de 1.400.000 habitantes en 2011, es el tercer estado menos poblado de la India y tiene una baja densidad de población, con 17 habitantes por kilómetro cuadrado. Arunachal Pradesh es una de las dos regiones en disputa entre China e India, ya que China reclama el control sobre este estado al considerarlo parte de la región autónoma del Tíbet. La otra zona en disputa entre los dos países es Aksai Chin, en la región de Cachemira.
Antes de 1987, Arunachal Pradesh formaba parte del estado de Assam. Se convirtió en un estado separado teniendo en cuenta la situación de seguridad en el este de la India y las tensiones entre China e India. El nombre Arunachal Pradesh significa Tierra del Sol Naciente. Hoekuse. Hoekusenbeno es una región administrativa especial de Timor Oriental. Es un exclave costero en la parte oeste de la isla de Timor, separado del resto de Timor Oriental por Timor Occidental, que forma parte de Indonesia. Al norte del exclave se encuentra el mar de Sabu. La capital de la provincia es Pante Makassar, también conocida como Pante Makassar o Kusitown. En 1975, poco antes de la invasión indonesia a Timor Oriental, la quinta columna del ejército indonesio tomó el control de Hoekusenbeno en Pante Makassar y ondeó la bandera de Indonesia. Durante el período bajo dominio indonesio, Hoekusenbeno fue administrado como parte de la provincia de Timor Oriental, tanto cuando era territorio portugués como después de la ocupación indonesia. Después de la independencia de Timor Oriental el 20 de mayo de 2002, Hoekusenbeno se convirtió en parte del estado de Timor Oriental. Monte Athos. El Monte Athos, también conocido como Monte Athos, es una península montañosa en el norte de Grecia. Es el hogar de 20 monasterios ortodoxos griegos, rusos, serbios, georgianos, búlgaros y rumanos, que forman un territorio autónomo bajo soberanía griega. Los monasterios tienen ciertos privilegios, como estar exentos de ciertas leyes griegas y de la Unión Europea, y tienen el poder de prohibir la entrada a las mujeres. Solo se permite la residencia de monjes ortodoxos masculinos en el Monte Athos, y la población total es de aproximadamente 2,416 habitantes. El Monte Athos fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988 debido a su riqueza cultural y natural. Las mujeres tienen prohibido entrar en todo el territorio del Monte Athos para evitar cualquier tentación, aunque durante la Guerra Civil griega se permitió la presencia de mujeres y niñas refugiadas en la península. Monte Fitzroy. El Monte Fitzroy, también conocido como Cerro Chaltén, es una montaña de 3,405 metros de altura ubicada en la frontera entre Argentina y Chile, en la Patagonia. Forma parte de uno de los grandes nunataks del campo de hielo patagónico sur y se encuentra en el Parque Nacional Los Glaciares en el lado argentino y en el Parque Nacional Bernardo O'Higgins en el lado chileno. La montaña es famosa por su imponente belleza, con crestas y aristas que emergen entre glaciares y nubes, y su colorido cambia según la luz del sol. Se puede acceder al lado chileno desde Villa O'Higgins y al lado argentino desde el Chaltén. Es el símbolo de la provincia argentina de Santa Cruz y también aparece en el escudo de El Chaltén. El Monte Fitzroy tiene un significado cultural y mitológico en la región, especialmente para el pueblo tehuelche. Ha sido considerado como un centro simbólico de la Patagonia y ha inspirado a diversos autores y ensayistas. Su belleza y su importancia histórica lo convierten en un destino emblemático para los amantes de la montaña y la naturaleza. Puente de Adán. El Puente de Adán es una cadena de arrecifes y bancos de arena que se extiende entre la costa suroriental de Tamil Nadu, en la India, y el noroeste de Sri Lanka. Este puente de tierra, que forma un istmo de aproximadamente 30 kilómetros de longitud, separa el Golfo de Mannar del Estrecho de Palk. Hay evidencia geológica que indica que este puente de tierra fue en el pasado una conexión terrestre entre India y Sri Lanka. En el pasado, se decía que era posible cruzar a pie por el puente hasta el siglo XV, cuando las tormentas desplazaron los bancos de arena que se habían acumulado sobre los arrecifes de coral. Según los documentos del templo, se cree que el puente de Rama, como también se le conoce, estaba completamente por encima del nivel del mar hasta que fue destruido por un ciclón en el año 1480. La zona del puente tiene poca profundidad, lo que dificulta la navegación debido a los bancos de arena y las aguas poco profundas. El Puente de Adán es un sitio de importancia histórica y cultural en la región, y ha sido objeto de interés y estudio por su conexión con la épica hindú del Ramayana, en la cual se menciona el puente construido por el dios Rama para llegar a Sri Lanka. Isleños del Estrecho de Torres. El pueblo indígena melanesio de las islas del Estrecho de Torres se encuentra en las islas del Estrecho de Torres, que forman parte del estado de Queensland, Australia.
Aunque son étnicamente distintos de los pueblos aborígenes del resto de Australia, a menudo se los agrupa junto con ellos como australianos indígenas. La mayoría de los isleños del estrecho de Torres viven en Australia continental, siendo su población allí de aproximadamente 28.000, mientras que en las islas su población es de alrededor de 4.500. Existen 5 pueblos distintos dentro de la categoría más amplia de isleños del estrecho de Torres, basados en divisiones geográficas y culturales. 2 grupos lingüísticos principales son el Kalaulagauya y el Merian Mir. Además, se habla ampliamente el criollo del estrecho de Torres como lengua de comercio y negocios. La cultura de los isleños del estrecho de Torres tiene raíces en las culturas papú y austronesia, y tradicionalmente son una nación marinera. Destacan por su rica tradición artística, especialmente en la escultura, el tallado y la fabricación de máscaras. Hasta finales del siglo XX, los isleños del estrecho de Torres fueron administrados a través de un sistema de consejos electos, que se basaba en parte en el gobierno local tradicional anterior a la cristianización y en parte en el sistema de gestión de misiones introducido. En la actualidad, la Autoridad Regional del Estrecho de Torres, establecida en 1994 y compuesta por 20 representantes electos, supervisa las islas. Su principal función es promover el desarrollo económico, social y cultural de los pueblos del área del Estrecho de Torres. Además de la Autoridad Regional del Estrecho de Torres, varias autoridades locales de Queensland administran áreas ocupadas por comunidades de isleños del Estrecho de Torres, como la región insular del Estrecho de Torres, la región del área de la Península Norte y la comarca de Torres. Estas administraciones locales tienen la responsabilidad de gobernar. Guayana Esequiba. La Guayana Esequiba es una región ubicada en el escudo guayanés, entre el río Esequibo y el monte Roraima en América del Sur. Aunque la República Cooperativa de Guyana administra el territorio como propio, su soberanía es reclamada por Venezuela basándose en el Acuerdo de Ginebra de 1966. La disputa se centra en la parte oriental de la isla fluvial de Anacoco en el río Cuyuní, que Venezuela considera bajo su soberanía pero ha sido protestada por Guyana. Venezuela reclama el territorio como parte de los estados de Bolívar y Delta Amacuro, mientras que Guyana lo considera parte de 6 regiones del país. En los mapas de Venezuela, el área suele aparecer rayada o con la leyenda zona en reclamación, sujeta al Acuerdo de Ginebra. Por su parte, Guyana muestra el territorio como parte integral de sus regiones, abarcando varias de ellas. La Guayana Esequiba está administrada por consejos regionales democráticos y cada región tiene un jefe o presidente. La disputa continúa y se mantiene bajo el marco del Acuerdo de Ginebra de 1966. Diferendo territorial entre Belice y Guatemala. El diferendo territorial entre Guatemala y Belice se refiere a la disputa por aproximadamente 11,030 kilómetros del territorio de Belice, así como varias islas e islotes. La disputa se remonta a 1859, cuando se firmó el Acuerdo Anglo-Guatemalteco. Guatemala reclama el territorio desde el río Sarstún hasta el río Sigún, basándose en concesiones territoriales realizadas por España a Gran Bretaña en 1783 y 1786. Ambos países participan en medidas de fomento de la confianza y en junio de 2020, Guatemala debía presentar formalmente su reclamación ante la Corte Internacional de Justicia, CIJ. Sin embargo, debido a la pandemia de COVID-19, se solicitó una prórroga de 6 meses. A continuación, Guatemala tendrá 6 meses para presentar una réplica, seguida de otros 6 meses para que Belice formule una dúplica. Posteriormente, se abrirá un período de presentación de argumentos orales. La disputa continúa siendo tratada por la CIJ. Moldauafen. Moldauafen es un lote en el puerto de Hamburgo, Alemania, que Checoslovaquia adquirió en un contrato de arrendamiento de 99 años en 1929. El contrato de arrendamiento expirará en 2028 y le otorga a la República Checa acceso al mar a través de los ríos Vltava y Elba. El lote es uno de los 3 sobre los que la República Checa tiene derechos, siendo los otros Saalehafen y Peutehafen. Moldauafen y Saalehafen forman parte del puerto libre de Hamburgo y están ubicados en el terraplén de Desner-Ufer y Ayestche-Ufer. La República Checa desea continuar utilizando estos puertos incluso después de la expiración del contrato y ha recibido una oferta de la ciudad de Hamburgo para un nuevo sitio a cambio. Bolivia Mar.
Bolivia Mar, también conocida como Bolivia Mar, es una playa de 5 kilómetros de costa y 800 metros de ancho que fue concedida a Bolivia por Perú en un contrato de 99 años renovables en 1992. Se encuentra ubicada a 17 kilómetros al sur de la ciudad de Hilo, en la provincia de Hilo, departamento de Moquegua, Perú. El acuerdo tenía como objetivo reducir la dependencia de Bolivia de los puertos chilenos de Iquique y Arica, a través de los cuales realizaba la mayoría de sus transacciones comerciales. La concesión de Bolivia Mar buscaba proporcionar a Bolivia acceso al océano y disminuir su dependencia de Chile, quien se quedó con el departamento del litoral tras la Guerra del Pacífico en 1879-1884. Sin embargo, el acuerdo no implica la secesión territorial ni la plena libertad para Bolivia en el área, ya que está limitada al uso turístico y no se permite la construcción de un puerto. Actualmente, el gobierno boliviano no ha invertido en Bolivia Mar debido a sus aspiraciones geopolíticas y estratégicas, prefiriendo invertir en el puerto de Hilo para contrarrestar la dependencia de los puertos chilenos del norte. Ciudades de Kiribati. Este punto habla de la forma extraña en la que están catalogadas o marcas en el mapa las ciudades de Kiribati, siendo todas islas pequeñas o islotes en pleno océano Pacífico. Kiribati, al ser un grupo de islas pequeñas, forma esta anomalía. Como dato extra, Kiribati es el único país en el que está en los 4 hemisferios de la Tierra, si no contamos a Francia. Suakin. Suakin es un puerto situado al noreste de Sudán, en el Mar Rojo. En el pasado, fue un puerto importante, pero actualmente ha perdido relevancia en comparación con Puerto Sudán. La antigua ciudad, construida con coral, está en ruinas y fue conocida por ser uno de los últimos lugares donde se practicó la trata de esclavos. Existe un servicio de ferries que conecta Suakin con Jeddah en Arabia Saudita. Durante la Edad Media, Suakin fue un puerto de importancia, con presencia de mercaderes venecianos en el siglo XIV. Se cree que fue un centro de la cristiandad en el siglo XIII y punto de partida para peregrinos etíopes hacia Jerusalén. Sin embargo, la influencia cristiana disminuyó gradualmente y la ciudad cayó bajo dominio islámico en el siglo XVI. Durante un tiempo, Suakin fue residencia del Pachá otomano de la provincia de Aves.